Bueno, nuestro equipo está conformado por Balchetuc José, López Vargas Roma Santiago, su servidor, Esteban Castro María y Quijano Bagara Saúl. Y pues este es el proyecto número 1, algoritmos de regresión. El siguiente proyecto busca resolver problemas de aprendizaje automático mediante la regresión lineal multivariante. Para ello, primero se empezará con la ecuación normal, el algoritmo de la ecuación normal, para posteriormente pasar al algoritmo de Bad Gradient Descent, posteriormente al algoritmo del Stochastic Gradient Descent y el Mini Bad Gradient Descent. Los problemas que se planean resolver son, inciso A, un problema acerca de seguros, y inciso B, un problema acerca de calidad de vino. También se resolverán problemas usando la regresión polinomial. En este caso va a ser para una nube de puntos generada de manera aleatoria y también para de vuelta al problema B, es decir, el problema de los vinos. Pero bueno, antes de empezar a resolver los problemas, hay que hablar un poco acerca de las ventajas y desventajas. En el caso del el Stochastic Gradient Descent, las principales ventajas que posee es que esta, al tomar un dato aleatorio de las muestras a utilizar, mmm, le es más difícil quedarse estancado en mínimos locales si es que las muestras poseen bastantes mínimos locales. Esto es bastante ventajoso ya que pues de usar solo el gradiente descent, al encontrar un mínimo local se quedaría estancado en un mínimo local y pensaríamos que ya encontramos la respuesta cuando no, no es así. Sin embargo, su principal desventaja es que le es difícil converger un punto, ya que este al rebotar prácticamente entre valores aleatorios, conforme más se acerca al mínimo, le va a hacer o le es difícil o casi imposible eh, asentarse a un valor estable. Por supuesto que hay herramientas externas para poder lograr esta estabilidad y esta precisión, pero pues originalmente el Stochastic pues, posee una mala, por así decirlo, una mala precisión cuando se acerca al mínimo global, es decir, va a variar bastante. Por otro lado, tenemos el Minibat Gradient Descent, que es bastante parecido al estocástico. De hecho, hay una manera en la que haciendo el algoritmo, cambiando cierto parámetro, puedes hacer que el Minibat prácticamente ejecute el stochastic. ¿Por qué? Porque pues, el mini-batch lo que hace es que en lugar de tomar el batch completo, o lo que se conoce más bien como pues, todas las muestras, como hace el gradient descent normal, el mini-batch lo que hace es seleccionar una cantidad finita de muestras, a la cual pues, esa cantidad nosotros le vamos a llamar batch size, lo vamos a mostrar después en el algoritmo. Esa cantidad pues, se establece con un número y pasa a ser pues, la cantidad de muestras pues, a utilizar en el algoritmo. Esto hace que el algoritmo, al igual que en el stochastic, sea bastante más rápido que el gradient descent normal y en este caso que sea menos errático que el stochastic. Eh, claro, sus ventajas es que es más rápido y pues es menos errático que el stochastic. Y pues, a diferencia del stochastic, este sí es capaz de darnos un mínimo bastante óptimo. Entre sus principales desventajas está que si posee muchos mínimos locales, al tomar un set de muestras de cierta cantidad, pues sí le es un poquito más difícil salir de los mínimos locales. Un poquito más que al gradient descent normal. Bueno, ahora comenzando con la sección que le corresponde al ejercicio 2. Aquí vamos a ver la implementación de algoritmos Multivariate Linear Regression sobre los datos del problema. Comenzando con la descripción del problema, consiste en la estimación del costo de un seguro. Los datos disponibles para realizarlo son la edad, el sexo, el índice de masa corporal, el número de hijos, si son fumadores, la región y el costo. Esto puede observarse en la imagen superior derecha y por debajo se tiene que esta base de datos cuenta con un total de 1338 datos por columna, con ningún dato nulo y con únicamente 3 columnas de datos con tipo object o string. Para agilizar la presentación de los datos, aquí se presentan las gráficas más significativas que describen a cada columna, comenzando con la distribución de las edades, el conteo de personas por sexo, la distribución de índice de masa corporal, el conteo de personas de acuerdo al número de hijos, el conteo de fumadores, teniendo que la mayoría no fuma, las 4 regiones que se incluyen en los datos y la distribución de los costos, que presenta ciertos datos atípicos. Para asegurar que los modelos pueden implementarse adecuadamente, es importante eliminar los outliers o datos atípicos. Esto se realizó a partir del rango intercuartil o IQR. Para ello se desarrollaron dos funciones, Outlier Detect y Remove Outlier. La primera detecta los índices de los outliers y la segunda los elimina. Ambos se encuentran dentro del archivo Outlier Treatment. Los datos removidos fueron un total de 139, que son los que se encuentran fuera de los bigotes del gráfico de caja que se presenta en esta diapositiva.
Para que los datos de tipo object puedan ser utilizados, se convirtieron a valores binarios a través del método dummies de la librería pandas, formando el data frame que se presenta a continuación. A este se le aplicó el método core que regresa la correlación entre columnas de datos. Esto puede apreciarse en el mapa presentado de calor. La selección que nos interesa es la relacionada con los datos de la columna charges. Como se observa, los que mayor correlación tienen son Age y Smoker. Sin embargo, para los features se agregarán también las columnas BMI y Children. Esto se determinó con prueba y error. Para los targets objetos se toman únicamente la columna de charges. Para que los features se encuentren en el mismo orden, se normalizaron utilizando una función creada llamada minmax, que devuelve un data frame con los valores normalizados, así como los valores mínimos y máximos. Se determinó mediante pruebas que es mejor no normalizar los targets. Con los datos listos pasamos a la implementación de los métodos de regresión, teniendo primero la ecuación normal. Esta, junto con todas las funciones que se verán, se encuentra en el archivo Multivariate Linear Regression. Esta función recibe los features, targets y el porcentaje de datos destinados para el test. Primero se importan interiormente las librerías que utiliza, después se obtienen los índices de los datos que serán utilizados para el test y los índices de los datos que serán utilizados para el entrenamiento. En el entrenamiento se define una XB, que es la matriz de datos donde se incluyen todos los features, y la columna de 1 de teta 0. Y en teta se efectúa la operación matriz inversa de XB traspuesta por XB traspuesta por Y. En el test se efectúa el producto matricial entre XB-test, que son los features seleccionados para el test, con la columna de unos por el vector teta obtenido con anterioridad. Finalmente se regresan los valores de teta, los índices de entrenamiento, test y los valores predichos de Y. Ahora, para implementar la función de ecuación normal al problema A, primero tenemos que importar la función normal equation desde el archivo multivariate linear regression. Después de eso definimos el porcentaje de datos que serán utilizados para el test. En este caso es el 20%. Una vez hecho esto, comenzamos a llamar a la función. De esta manera ponemos que theta, testindex, trainindex, yPredict va a ser igual a la función que creamos normal equation, en donde le vamos a dar los datos de x normalizado, y el porcentaje de datos que va a utilizar para el test. Una vez hecho esto, ya está implementada la función. Ahora tenemos agregado una celda que va a imprimir el número de datos utilizados para el test y el número de datos utilizados para el entrenamiento. En este caso son 240 y 959 respectivamente. Para medir el rendimiento del modelo se utilizará metrics de sklearn. De aquí obtenemos el error medio absoluto MAE, el error medio absoluto porcentual MAPE y el coeficiente de determinación de R cuadrada. Los valores obtenidos para la implementación de la función normal equation son de un MAE de 2313.94, un MAPE de 0.33 y R cuadrada de 0.68. Lo ideal sería que el MAPE y el MAE fueran menores y que R cuadrada sea cercana a 1. Estos errores relativamente altos pueden observarse en la gráfica de dispersión que se muestra a continuación, donde se observa cierta tendencia lineal, pero existen datos aún dispersos, es decir que el modelo no pudo predecir con certeza. Pasando a la segunda función batch gradient descent, esta recibe como argumentos un data frame X con los features, un data frame Y con los targets, el coeficiente de aprendizaje eta, el número de épocas o iteraciones y el porcentaje de datos seleccionados para el test. La primera parte que se muestra es idéntica a la función anterior. El cambio principal se da en el proceso de entrenamiento. Para este caso, teta es generada aleatoriamente a partir de un arreglo columna del NumPy, con filas igual al número de features más 1. La modificación de teta se realiza a través de la minimización de la función costo, es decir, se minimiza el error hasta llegar al valor ideal de teta. Para esto se utiliza la variable gradient, que obtiene el gradiente que se le sustraerá a teta. Esto puede observarse en la variable teta, donde esta toma el valor del vector teta anterior menos el gradiente multiplicado por el coeficiente de aprendizaje. También es importante mencionar que j es la función costo, que irá registrando el error con cada iteración. Para utilizar la función batch gradient descent, primero debe importarse desde el archivo multivariate linear regression. Después se aplica definiendo el nombre de las variables que serán utilizadas para almacenar los resultados, y a la función se le agregan como entradas los valores de los features normalizados, los targets, el coeficiente de aprendizaje, que en este caso es 0.2, las épocas y el porcentaje de datos que serán utilizados para el entrenamiento. Para medir el rendimiento, obtenemos el error medio absoluto MAE, el error medio absoluto porcentual MAPE y el coeficiente de determinación R cuadrada. Los valores obtenidos para la implementación de la función batch gradient descent
son un MAE de 2421.8, un MAPE de 0.30 y R cuadrada de 0.65. Al igual que en el caso anterior, lo óptimo sería tener un MAE y MAPE más pequeños y un R cuadrada más grande. Para mostrar cómo es que disminuye el error, se presenta la siguiente gráfica, en donde se encuentran graficados los valores de JLog o la función costo. Para cada iteración, como puede observarse, el mínimo error se obtiene alrededor de la época 100. Asimismo, se presenta la gráfica de dispersión, donde se observa, al igual que en el caso anterior, que existen predicciones que no se ajustan completamente bien a la tendencia lineal esperada. Si se observa bien, existen datos que sí siguen esta tendencia, sin embargo hay otros que se encuentran aún dispersos. Y pues bueno, al igual que con los anteriores algoritmos, el algoritmo de la implementación del Stochastic Gradient Descent se puede hallar también en el archivo .py, de donde están los datos, donde los archivos, perdón. Y pues aquí podemos encontrar la declaración de las librerías que se van a usar. De hecho es muy importante acá el uso del random, as random. Y pues como puede observarse, al igual que los anteriores, comparte la similitud de que está implementado el porcentaje, de manera que desde la aplicación vaya de nuestro main podamos decir qué porcentaje de todas nuestras muestras queremos apartar para usar en el entrenamiento posteriormente. Entonces, eso está implementado aquí también y también en los anteriores algoritmos. Y el dato nuevo, o que se agrega, por así decirlo, a esta diferencia de lo que no tiene el gradient descent, es en la parte de la derecha de la pantalla, donde tenemos la parte del entrenamiento. Aquí vemos que se añade dos variables llamadas tar y end, que es donde se va a manejar el batch size, que es el tamaño del batch. En este caso se va a hacer un batch size de 1, ya que es el stochastic. Y pues básicamente esto mediante pues la cantidad de filas a usar y de todo lo demás, se hace el arreglo numérico. Y pues esto se pasa a unas nuevas variables llamadas batch x y batch y, para posteriormente hacer el cálculo de la función. Y pues bueno, para la implementación ahora sí del Stochastic, ya una vez mostrada la implementación del algoritmo como tal, vamos a usar un porcentaje de un 20% para apartar esta cantidad de datos. En este caso, a diferencia del gradient descent, fueron necesarias hacer 20.000 iteraciones, ya que pues variaba bastante, la verdad, cuando se hacían menos iteraciones. Cuando se usaban, por ejemplo, las 1000 iteraciones variaba demasiado y no daba resultados óptimos. Y en este caso es una ETA de 1. Es que pues fuimos probando y pues la ETA de 1 resultó ser bastante buena en este caso. Y pues el batch size, que es de 1. Aquí llamamos a la función que antes implementamos. Y pues mostramos los resultados que pues prácticamente nos dieron para nuestras métricas de error, para nuestro error absoluto medio. Y pues nuestra R cuadrada y el mape. Y pues ahí podemos ver en pantalla los mejores resultados que obtuvimos en función de pues nuestra teta, ¿no? Nuestro parámetro teta. Eh, Esta es la gráfica que obtuvimos, que como puede verse pues es el resultado de hacer las 20.000 iteraciones y de cómo va variando la función costo hasta pues que tratan de converger todas las tetas que estamos buscando. Y pues esta es la gráfica de dispersión, nuestro scatter, donde mostramos las predicciones contra las Y que se apartaron test, ¿no? Nuestros datos reales contra nuestros datos de predicción, donde pues podemos observar que pues, también se parece bastante a lo obtenido con el gradient descent. De la misma forma que con el stochastic gradient descent, pues también para el minibatch gradient descent se implementó su propia función. Esta se encuentra igual en el archivo .py, y pues en este caso pues posee prácticamente las mismas, recibe los mismos parámetros que el stochastic. Y pues todo lo demás es prácticamente lo mismo que el gradient descent, excepto hasta la parte de entrenamiento, en la cual en este caso se usó un doble ciclo for, que igual y no era tan necesario. Lo que pasa es que a la hora de elaborar la implementación, pues observamos que había diferentes implementaciones, diferentes algoritmos, diferentes maneras de implementar el mismo algoritmo. De hecho, este algoritmo, como pueden observar, llama a otra función llamada create mini batches. Esta función lo que hace pues es crear los batch size. Pero por alguna razón me parece que esta es incapaz de hacer el batch size igual a 1, o sea, el caso del stochastic, a diferencia de la anterior. De hecho, la anterior podría elaborar cualquier mini batch, pero esta no puede hacer la anterior.
Me imagino que debe de verse un detallito por ahí en la implementación. Esta función de create mini batch de hecho está en el punto .py, pero pues bueno, al final esta también funciona de hecho para los mini batch, para crear los mini lotes de conjuntos, de filas, de parámetros que se van a usar. Y pues prácticamente lo que hacemos acá pues es en base a la cantidad de batch que le pongamos, pues se crean la cantidad de muestras que se van a usar para cada iteración. Y pues bueno, en este caso pues, se usó igual un 20% de muestras que se apartaron para el entrenamiento. Y en este caso se hicieron 1000 iteraciones, que pues es una gran diferencia con el Stochastic, que se hicieron 20.000 iteraciones. La ETA que se usó fue .2 y el batch size pues se probó uno de 32, se probaban igual otros valores como 40, 20 y pues el de 32 resultó ser bastante bueno para converger. Y pues prácticamente pues mostramos nuestros resultados obtenidos de nuestras métricas de error. Podemos observar los mejores resultados que obtuvimos para teta, para los parámetros tetas. Y pues en este caso esta es la gráfica del Stochastic, del... Ahora vamos a continuar con el ejercicio 3, que es la implementación de la librería sklearn a los datos del problema B. El problema B consiste en determinar la calidad de dos tipos de vino. Vino tinto, el cual tomaremos a partir de ahora con el data frame df-red y con los índices R, y el vino blanco que tomaremos como df-white y con los índices W. Como primer paso se muestra el resumen de la información que se encuentra en ambos archivos con el método info. Para ambos data frames se tienen las mismas columnas, que son 12, 11, para features y target. En ninguna existen datos faltantes y todos los datos son de tipo flotante. La diferencia es que el data frame del vino rojo tiene 1599 datos por columna, mientras que el vino blanco posee 4898 datos por columna. Para describir rápidamente el contenido de manera gráfica, se utiliza la función dithplot de la librería Seaborn. El resultado es el que se muestra a continuación. Para todas se tienen graficadas las distribuciones. Esto nos da una idea de cómo se encuentran distribuidos los datos para cada columna de ambos data frames y nos permite notar la existencia de ciertos datos que podrían ser considerados datos anormales. Si se observan los gráficos de los target, puede verse que estos toman valores que van desde el 3 al 8 y del 3 al 9 para el vino tinto y el vino blanco respectivamente. Esto se debe a que son la representación de la calidad del vino, la cual va del 1 al 10. Para seleccionar las columnas de datos que servirán finalmente como features, primero se determinan las correlaciones entre las columnas de datos y el target, que en este caso es la columna quality. Para el caso del vino tinto, las mayores correlaciones se presentan en las columnas alcohol, sulfatos, ácido y ácido cítrico. Además, se presentan otras correlaciones, pero negativas. Para el caso del vino blanco, la mayoría de las correlaciones son negativas. Eso no indica que se descarten. Las mayores correlaciones se tienen, por ejemplo, en alcohol siendo positivo y density siendo su correlación negativa. Ahora lo que sigue es definir los features, el target y después normalizarlos. Para los features se tomarán todas las columnas menos quality. Esto se determinó mediante una serie de pruebas. Para los targets se tomará la columna quality. Esto se repite para ambos tipos de vino. En el caso del vino rojo tenemos X red y Y red. Y en el caso del vino blanco tenemos X white y Y white. La normalización de los datos se realiza utilizando la librería sklearn, importando el escalador min-max-scaler y juntando con fit-transform. Se escalan los datos de cada columna de cada data frame entre 0 y 1. Los resultados obtenidos pueden verse a continuación en las cabeceras de ambos data frames. Todos los valores se encuentran en el rango de 0 y 1, ya que los targets son números entre 0 y 10, se optó por no normalizarlos. Para utilizar la librería sklearn y aplicarla a los datos ya procesados, primero se importa la librería sklearn junto con los comandos que serán utilizados. Estos son train test split, linear regression, metrics y el min-max-scaler que se utilizó para normalizar. Para aplicar el modelo de regresión lineal, primero se separan los datos que serán utilizados para el test y para el entrenamiento. Esto se hace a través de train test split, dándole como entradas los features normalizados, los targets, el porcentaje de datos que serán utilizados para el test y el random state, igual a 42. En este caso, para producir los mismos resultados con cada corrida del modelo. Después se establece el modelo que será utilizado, y nombrándolo como model red o white, dependiendo de los datos utilizados, la aplicación o entrenamiento del modelo se realiza con model red fit, dándole a fit los features y los targets previamente seleccionados. Aquí mismo se muestran el bias o el intercepto y los pesos o los coeficientes. Finalmente, las predicciones se realizan con el model red predict, dándole como entrada el conjunto de features seleccionados para el test.
Al ser los targets números enteros, se utiliza el método round para redondearlos. Este mismo proceso se repite con la base de datos del vino blanco. Los resultados obtenidos de ambos modelos se presentan a continuación. Primero se tienen los indicadores estadísticos MAE y MAPE. Para el vino rojo se obtuvo un MAE de 0.347 y MAPE de 0.059 o 5.9%, que a consideración del equipo son valores aceptables para el tipo de problema que se está trabajando. Para el vino blanco se obtiene un MAE de 0.517, que es significativamente más grande que el del vino rojo, sobre todo si se toma en cuenta que se está trabajando la calidad con valores enteros de entre 1 y 10. Para el MAPE se obtuvo que es del 9%, que por sí mismo podría ser aceptable. Las gráficas de dispersión corresponden al vino rojo y al vino blanco, de izquierda a derecha respectivamente. La forma que estas presentan se debe a la naturaleza de los targets. En estas, los puntos que coinciden X y Y son aquellos que fueron predichos adecuadamente. Los que se encuentran por fuera son los que no se predijeron con exactitud. El algoritmo Polynomial Regression es una forma de utilizar un modelo lineal para ajustar datos no lineales. La regresión polinomial extiende el modelo lineal al agregar características adicionales obtenidas de elevar a una potencia la característica original. El concepto básico de regresión polinomial es sencillo y en este caso únicamente tenemos una variable x, pero podemos ajustarla a potencias mayores como x cuadrada, x cúbica y añadirlas al modelo para obtener distintos tipos de curvatura. Para una variable se tiene la forma de y es igual a θ sub 0 más θ1 por x más θ2 por x al cuadrado y así hasta la potencia determinada. Algunos inconvenientes se pueden dar al aumentar la complejidad del problema, ya que teniendo solo una variable no se complica demasiado, únicamente aumenta el grado del polinomio. Pero teniendo más variables habría muchos más términos, ya que no solo sería el independiente, sino tendríamos el independiente, el lineal, los de grados y además tendríamos términos que serían los productos de cada variable. Otro problema puede surgir al aumentar demasiado el grado del polinomio, ya que este tiene la tendencia de ajustarse demasiado a los datos de entrenamiento, lo cual podría resultar en curvas que se ajusten demasiado bien, casi perfectamente, pero esto no significa que sea bueno, ya que al ingresar nuevos datos no va a corresponder o no se va a ajustar tan bien como la primera vez en la que hicimos el entrenamiento. Dado que las funciones polinómicas presentan una gran flexibilidad, incluso añadiendo un término cuadrático extra, es por ello que lo vamos a utilizar para aplicarla a la nube de datos y al problema B. Empezando con el problema de la nube de datos, procedemos a crear de manera aleatoria los valores de x y de y, los cuales podemos visualizar en la gráfica. Partiendo de la ecuación normal que teníamos ya antes definida, igual procedemos a importar las funciones necesarias, las cuales son Polynomial Features y Linear Regression, en donde observamos que el polinomio propuesto como modelo es de grado 2. Y aquí finalmente pues tenemos, nos arroja el arreglo de x cuadrada, correspondiente a x cuadrada, y debemos de prestar atención a esta parte, que es una columna de mis valores unos. ¿Por qué? Porque esta es la primera diferencia en cuanto a la función original. En la función original teníamos que agregar este vector columna de 1, pero en esta ocasión ya no tenemos que agregar ese vector columna, dada la naturaleza pues de nuestro algoritmo, el cual ya nos arroja ese vector con valores de 1. Mediante la librería Pandas convertimos en objeto tipo DataFrame para un manejo más fácil. Y continuando pues usamos la ecuación normal y procedemos a entrenar apartando un 20% de datos para el test. Entonces podemos observar los resultados en la gráfica siguiente, donde podemos ver las predicciones con los marcadores rojos y los datos
apartados para realizar dicho test en azul. Únicamente para visualizar la curva de predicciones continuas, definimos una función cuadrática en la cual pues utilizamos los valores de los pesos ya obtenidos. Y para las métricas como resultado se obtuvieron valores de 0.97 para el error absoluto medio, 0.20 para el error porcentual y un ajuste del modelo dado por R cuadrada o R2 del 0.91. Para tener una forma de comprobar nuestro modelo, lo que se hizo fue la comparación de los resultados obtenidos previamente en la diapositiva anterior con los resultados aplicando en su totalidad la librería sklearn. Realizando esta comparación, concluimos o podemos observar que los valores obtenidos de θ son bastante próximos, por lo cual podemos decir que obtuvimos una buena aproximación o un buen ajuste. Ahora para el problema B, de manera general observamos los mismos pasos realizados en los ejercicios anteriores. Primero empezamos cargando los datos del CSV de vinos y nomás la aclaración de que para este ejercicio utilizamos datos ya limpios. Primeramente pues desplegamos la información contenida para poder hacer el análisis de esta con la ayuda de la librería Seaborn y el mapa de correlación, pues igual identificamos los features que podríamos utilizar en el entrenamiento. Observamos entonces las columnas cuyos datos se utilizarán en el entrenamiento tanto para los vinos rojos como para los vinos blancos. Así definimos los features de ambos vinos y también el objetivo. Hacemos uso nuevamente de las funciones del inciso anterior, el polynomial futures y el linear regression. El polinomio igual de grado 2. Y igual adicionalmente aplicamos la función trainTestSplit para separar los datos de entrenamiento y los datos para la muestra del test. Nuevamente usamos un 20% de las muestras para el test. Y el entrenamiento se hace de la misma forma. Y pues finalmente como resultados tenemos que para el error absoluto medio y el error porcentual para el vino tinto obtuvimos un 0.364 y 0.063 respectivamente. Y para el vino blanco obtuvimos un error absoluto medio de 0.476 y un error porcentual del 0.083. Y pues las gráficas nos confirman que se hizo un buen modelo para esta parte. Comparando igual las métricas de correlación que se obtuvieron al aplicar el algoritmo de linear regression anteriormente, podemos concluir que el modelo del algoritmo de linear regression se ajusta más a los datos para el vino tinto, ya que su error absoluto medio y su error porcentual pues son menores, mientras que para los datos del vino blanco el algoritmo que se ajusta mejor a los datos es el polynomial regression. Para las conclusiones finales tenemos que para la aplicación de los modelos multivariate linear regression sobre los datos del problema A, los modelos con mejores resultados fueron la ecuación normal y el batch gradient descent,
siendo el primero el que posee un mayor coeficiente de determinación R cuadrada o R2 de 0.68 contra un 0.65, mientras que para el error porcentual es del 33.5 contra un 30.1%. Comparando los resultados obtenidos entre la aplicación de los modelos de regresión lineal y el modelo de regresión polinomial con SKlearn sobre los datos del problema B, se tiene que para el vino tinto el modelo de regresión lineal tuvo un mejor rendimiento, mientras que para el vino blanco el modelo de regresión polinomial resultó ser el óptimo. Finalmente, la utilización y el conocimiento de múltiples métodos de regresión, tal como se demostró en la realización de este trabajo, posee una gran importancia, pues la selección del modelo óptimo dependerá del tipo de dataset que se tenga, y el hecho de saber identificarlos facilitará en gran medida el trabajo. Como conclusión personal, tengo que mi aportación fue durante la revisión de la implementación de los algoritmos de la ecuación lineal y el batch gradient descent para el problema A, así como en la aplicación del algoritmo polynomial regression al conjunto de datos aleatorios y al problema B. Las pequeñas diferencias que vemos entre los algoritmos y el algoritmo polynomial regression es justamente que ya se había mencionado que en la matriz o arreglo de XB ya no es necesario agregar el vector columna con los valores de 1, dada la naturaleza del algoritmo. Igualmente para esa parte también se probó con un polinomio de grado 3, pero los errores ya aumentaban, por lo que el mejor ajuste pues se quedó con el polinomio de grado 2. Y finalmente el mapa de correlación, el mapa de calor de correlación igual efectivamente fue de ayuda para visualizar aquellos features o entradas que no eran demasiado relevantes. Igualmente para esta parte pues se probó quitando algunos de estas entradas. Y de esta forma se pudo comparar las métricas de correlación usando todos los features y omitiendo alguno de ellos. Ahora ya para finalizar, como conclusión final personal, la realidad es que la existencia de librerías como SKlearn facilita el trabajo a la hora de implementar un modelo de predicción. Sin embargo, como también se ha mencionado en la clase, esto no va a restar la importancia a que nosotros conozcamos, tengamos ideas sobre cómo es que esos funcionan internamente. Pues así como se demostró, está desarrollando en este trabajo, es posible programar nuestras propias funciones que tal vez no te vayan a tener el mismo rendimiento que una librería oficial, pero al final son importantes en nuestro aprendizaje. Además nos brinda la experiencia para mejorar con el tiempo y hacer que sean competitivas. Y de manera personal, pues sí puedo decir que la experiencia ha sido buena como primer acercamiento a la programación de algoritmos de regresión lineal. Y pues bueno, mediante la realización de la implementación de los distintos modelos de regresión lineal, pues pude notar cómo existen varios tipos, ya que en la práctica se necesita enfrentarse a diferentes situaciones en las que pues los datos pues no siempre van a venir como nosotros pues esperamos, y pues los diferentes ejercicios para entrenar un modelo requieren pues de primero que nada temas como la limpieza de los datos, que sea una limpieza bastante buena, ya que pues esto es una gran hace una gran diferencia entre tener un modelo final bueno o tener uno no tan óptimo. Y pues también es muy importante pues sortear situaciones en las que los datos no son estrictamente pues lineales y pues es decir, poseen por ejemplo mínimos locales o no se comportan como tal como una recta y pues se requieren de otros algoritmos, ya sea por ejemplo el stochastic para saltar los mínimos locales, o pues se puede ir por más velocidad usando un mini batch gradient descent, o de plano pues no tiene comportamiento lineal y pues podemos ir por un polynomial regression, entre pues otras opciones que tenemos, ¿no? バカみたい子供なのね夢を追って傷ついて嘘が下手なくせ